Todos la marcaron en la frente como ladrona. Todos se avergonzaron de ella. Su familia la abandonó, pero ella llevó esa herida no como una vergüenza, sino como una insignia de supervivencia y justicia. Al final, el jefe Kailen tomó esa mano marcada y la proclamó su estratega y reina. Elara era la única heredera de una gigantesca empresa de transporte que su padre le había dejado. Sin embargo, tras la muerte de su padre, su madrastra Mala y su primo Julian, que querían apoderarse de la herencia, tramaron un plan atroz para eliminarla. Mala acusó a Elara de robar el collar Ojo de Mar, la joya más valiosa de la ciudad. El juicio fue rápido y despiadado, gracias al dinero y la influencia de Julian. Aunque Elara clamó su inocencia, nadie la escuchó. Su castigo fue peor que la muerte: ser marcada y exiliada. En medio de la plaza, mientras el cabello rubio de Elara ondeaba al viento, el hierro ardía en llamas. El símbolo que significaba ladrona fue marcado no en su rostro, sino en su muñeca izquierda. Ese dolor no solo quemó su piel, sino también su alma. Esta era la nueva marca que definía su identidad a los ojos de la tribu y de la civilización, reemplazando las insignias de su riqueza. Después de ser marcada, fue conducida hacia lo desconocido, con solo un odre de agua y unas pocas prendas rasgadas. Mala y Julian esperaban que Elara muriera en la naturaleza salvaje. Esta era la solución perfecta para que la herencia pasara a sus manos. Tras días de caminata desesperada, Elara se desplomó en el desierto por el hambre y la sed. Cuando despertó, una sombra se cernía sobre ella. Era Kailen, el líder guerrero más respetado y temido de la región, de la tribu Sombra de Hierro. A Kailen le molestaba ver a una extranjera pálida y rubia en sus tierras. Vio la ropa europea de Elara y, lo más importante, la horrible y fresca marca de quemadura en su muñeca, la marca de ladrona. Las leyes tribales eran estrictas. Los criminales marcados debían enfrentarse a la justicia de la tierra. Pero los ojos de Kailen no reflejaban solo el deber. Reflejaban el dolor de una traición mucho más profunda que la vergüenza en el rostro de Elara. En lugar de abandonarla a su suerte, Kailen la cargó sobre sus hombros y la llevó a su propia tribu. La había salvado, pero según las leyes tribales, la había convertido en su propiedad. Los primeros días de Elara en la tribu Sombra de Hierro fueron una fría detención. Kailen la instaló en la tienda de un prisionero. Las mujeres y los guerreros de la tribu, que habían visto su marca, le susurraban «La marcada», escupiendo al pasar junto a ella. La que encabezaba este odio era Cira, la chamana de la tribu. Cira era la mujer más hermosa y ambiciosa. Planeaba casarse con Kailen para fortalecer su autoridad espiritual. La presencia de Elara y la extraña compasión que Kailen le mostraba eran inaceptables para Cira. Jabari, el guerrero más cercano a Kailen y su amigo de la infancia, también desconfiaba de Elara. Según Jabari, una ladrona debía ser castigada según las tradiciones de la tribu. Pero Kailen protegió a Elara. «Dime qué significa esta marca», le preguntó. Elara, honestamente, le contó la traición de Mala y Julian, que ella no sabía dónde estaba el collar y cómo la habían incriminado. Kailen se sintió admirado por la inquebrantable voluntad en los ojos de Elara, pero las leyes tribales solo veían pruebas concretas, no historias. La intriga alcanzó su punto culminante cuando Cira acudió al consejo tribal. Cira señaló el rebaño de cabras sagrado que padecía una enfermedad. «Esta extranjera ha roto el equilibrio de nuestra tierra. La maldición de su marca ha pasado a nuestros animales», gritó. Cira exigió que se le aplicara a Elara una prueba de justicia. Elara debía curar el rebaño. Si fracasaba, se probaría que estaba maldita y sería abandonada a la muerte. Era una trampa perfecta orquestada por Cira para convertir a Elara en una víctima sacrificial. Elara aceptó a regañadientes. En su vida, nunca había pastoreado ni ordeñado un animal. Su único conocimiento eran los microscopios y los libros de medicina que había visto en el laboratorio de su padre. Kailen la tomó bajo su protección. Ya no actuaba como un interrogador, sino como un apoyo. Por las noches venía a su choza sin que nadie lo viera, ayudándola con las tareas más difíciles que le daba Nila. Durante estas tareas, la capacidad de observación de Elara brilló. Al examinar el rebaño, se dio cuenta de que la enfermedad no era una maldición, sino un parásito. Sin embargo, la intriga de Cira iba más allá. Jabari, buscando sabotear la alianza de Kailen con Elara, irrumpió en la tienda de Elara y robó un diario de comercio en idiomas europeos que pertenecía a su padre.
Jabari, astutamente, arrancó algunas páginas del diario. Elara tenía que superar esta dura prueba. Para curar al rebaño, recordó una receta antiparasitaria del laboratorio de su padre y la recreó con hierbas naturales y arcilla que encontró en la tribu. Después de horas de arduo trabajo, Elara preparó la mezcla y se la dio de beber a los animales enfermos. 2 días después, la fiebre del rebaño bajó. El saber de Occidente, de Elara, había superado las plegarias de Cira. Kaylen no pudo ocultar su admiración por este milagro. Ahora no solo estaba impresionado por su valentía, sino que estaba enamorado de su ingenio. Pero esta victoria no trajo paz a Elara. Jabari había notado la debilidad de Kaylen por Elara y había cambiado su plan de destrucción. Jabari entregó las páginas robadas del diario de comercio a otros mercaderes europeos que eran enemigos de Silas. Su objetivo era enviar tras Elara y Kaylen a enemigos mucho más ricos y peligrosos que Silas. Mientras Elara y Kaylen vivían los primeros brotes de su amor, las intrigas de Jabari los habían arrojado al centro de una conspiración internacional mucho más grande. La fría y siniestra sonrisa de Jabari, al salir de la choza con los dibujos de Elara en la mano, carcomía la mente de Elara. Esa noche, la traición de Jabari ya no era solo una sospecha, sino una verdad probada. El robo de las notas de Elara significaba que Kaylen no podría defenderse. Jabari, al día siguiente, derramó su veneno en el consejo de la tribu. Levantando las notas de Elara, gritó: «Esta mujer es una espía. Ha dibujado nuestras rutas comerciales, nuestros puntos débiles. Y ahora estas notas han desaparecido. Kaylen, al protegerla, nos está traicionando a todos». El jefe vio la sospecha en los ojos de su padre. Las mentiras de Jabari se basaban en una prueba real. La autoridad de Kaylen se tambaleó, y el jefe ordenó que Elara fuera arrojada al calabozo de nuevo. Pero Elara, esta vez, no guardó silencio. Desde los fríos barrotes del calabozo envió una nota a Kaylen: «No puedes vencerlo en la cárcel. Convirtamos mi inteligencia en un arma contra él». El plan era atrapar a Jabari con su propia ambición. Elara le contó a Kaylen una mentira sobre las rutas comerciales de Lord Julian, el antiguo socio de su padre, que siempre había codiciado las tierras de la tribu. Esta mentira solo serviría para atraer la atención de los enemigos externos con los que Jabari se comunicaba. Kaylen puso en marcha el plan de Elara. En secreto, utilizó a los exploradores de mayor confianza de Jabari para enviar un mensaje a Julian. El mensaje era simple: «Tenemos el mapa de las minas de diamantes bajo la tribu. Actúa ahora». Mientras tanto, en la choza de Kaylen, el hielo entre ellos se derritió por completo mientras planeaban la estrategia. Elara le tomó la mano a Kaylen. «Esta noche», dijo, «o ganamos nuestra libertad o moriremos juntos». Kaylen quedó cautivado por la inquebrantable determinación de Elara. La atrajo hacia sí. Su beso no fue el sello de un acuerdo o una obligación. Fue el sello de un amor inquebrantable encontrado en el momento más oscuro de la vida. Ambos sabían que su amor era la única garantía para el futuro de la tribu en esta última apuesta. El plan de Elara funcionó. Jabari, al enterarse del futuro de Julian, comprendió que había caído en la trampa de Kaylen, pero decidió darle la vuelta a la situación. Ya era un traidor. Ahora mataría a su hermano y entregaría a la chica a Julian, obteniendo así tanto el trono como la recompensa de Julian. Jabari y sus hombres avanzaron en secreto para encontrarse con los mercenarios de Julian en la frontera de la tribu. Julian confiaba en el mapa falso de Elara y traía consigo mercenarios fuertemente armados. Kaylen y Elara esperaban a Julian a orillas del río. Solo tenían un puñado de guerreros leales. Kaylen se volvió hacia Elara. «Usando tu conocimiento, podemos hacer que Julian caiga en una trampa», dijo. «Pero cuando él llegue, Jabari también lo hará. La guerra será en 2 frentes». Elara sonrió. «Entonces», dijo, «estoy lista para la batalla. Yo repararé los errores de mi padre, y tú, la traición de tu hermano». Justo en ese momento, se oyó un sonido desde la profundidad del bosque. Pero no era el sonido de los jinetes de Julian, sino el de las flechas que venían por detrás de ellos. Jabari había elegido el momento justo para traicionar a su hermano. Una guerra de 3 frentes había comenzado. Kaylen y Elara se vieron de repente atrapados entre los guerreros de Jabari y los mercenarios de Julian. La guerra fue sangrienta y caótica. Mientras Kaylen luchaba contra los mercenarios de Julian, esquivaba las flechas de Jabari.
Jabari intentaba matar a su hermano con todas sus fuerzas, mientras los hombres armados de Julian disparaban contra la aldea. Justo cuando Kellen derribó a un soldado de Julian, Jabari lo hirió por la espalda con una lanza. Kellen cayó de rodillas. Mientras Jabari sonreía triunfante, Elara hizo un último movimiento. Recordó el humo acre que salía de las cortezas húmedas de los árboles, algo que había leído en las notas de comercio de su padre. Rápidamente encendió un puñado de musgo húmedo y arrojó el humo sobre los soldados de Jabari y Julian. El denso y acre humo cegó la visión y la coordinación de los soldados. Este caos le dio a Kellen los segundos críticos para sobrevivir. Kellen se levantó tosiendo. Elara corrió hacia Julian. ¡Julian!, gritó. «Jabari te llamó aquí. Él hizo un trato para matar a Kellen». Julian apenas podía ver a través del humo. Antes de que pudiera entender cómo Elara sabía esa información, Kellen, con un último ataque, derribó a Julian. Los mercenarios de Julian, al ver caer a su líder, se dispersaron. La guerra había terminado. Jabari fue capturado, herido, con la prueba de su traición. Elara, mientras intentaba detener el sangrado del hombro de Kellen, se enfrentó a él. «Me salvaste 2 veces», dijo Kellen sin aliento. «¿Por qué?». Elara le tomó la mano. «Porque», dijo, «yo pagué la deuda de mi padre, y tú me enseñaste que esa deuda era la libertad». Ese día, el jefe reunió al pueblo. Jabari fue exiliado. Kellen le dijo a su pueblo que Elara no era solo una deudora, sino una estratega que había salvado el futuro de la tribu. Kellen se arrodilló y le puso a Elara un brazalete de marfil que había pertenecido a su madre. Elara no vistió un traje de novia blanco, sino una capa de guerrera tejida con los colores de la tribu. En estas tierras a las que llegó como hija de un jugador, conquistó el corazón de un guerrero con su inteligencia y reinó como estratega de la tribu. Ya no había deudas, solo amor, honor y un futuro inquebrantable.